Hoy toca hablar del entrenador, toca hablar de quién será el comandante de este proyecto 24-25 del Club Deportivo Tenerife. Hoy toca actualizar la información. Empezamos. Haré pues muchas series de este vídeo hasta que finalmente se decidan por qué entrenador va a ser el que comande el proyecto 2024-2025 del Club Deportivo Tenerife, y en el día de hoy me he obligado a hacer este vídeo debido a que ya han empezado a salir informaciones acerca de quién puede ser el entrenador, quién no puede ser, y hoy aquí vamos un poco a explicarlo. Vamos a hacer una especie de división entre los descartados, los imposibles y los posibles. Esta selección, esta división la he hecho en base a mis sensaciones, a la poca información que tengo y lo que acabo de comentar, a mis sensaciones en base a los nombres que hay encima de la mesa, teniendo en cuenta el mercado de entrenadores libres que hay en segunda división. Cabe recalcar que puede que el entrenador de la próxima temporada sea un entrenador con contrato vigente, que tenga equipo actualmente y que termine la temporada, se desvincule o llegue a algún tipo de acuerdo con el club y pueda incorporarse al Club Deportivo Tenerife. Pero en el día de hoy vamos a dejar esos entrenadores de lado porque no sabemos qué entrenadores pueden salir de sus equipos. Vamos solo a limitarnos a ver entrenadores libres, debido a que ha salido información de que ya Garrido y la Secretaría Deportiva del Club Deportivo Tenerife se ha puesto en contacto con varios entrenadores y de hecho ya han empezado a salir nombres. Vamos a empezar el vídeo con los descartados. Como veis ahí tenemos 4 nombres. Tenemos a Paco López, a Vicente Moreno, a Luis Miguel Ramis y Álvaro Cervera. Y te preguntarás, ¿por qué pones a estos 4 nombres como entrenadores descartados? Vamos a empezar uno por uno. Empezamos por Ramis. Evidentemente creo que es más que evidente que es muy complicado, por no decir imposible, que Luis Miguel Ramis vuelva al Club Deportivo Tenerife, teniendo en cuenta quién está al mando del club. Creo que es una evidencia, por eso lo ponemos en descartados. Por otro lado, Álvaro Cervera, que es otro nombre que ha salido recientemente en los últimos meses como sustituto de Garitano y también como ese comandante de este proyecto. Lo pongo en descartados porque es un entrenador que creo que no casa con la filosofía que tratan de implementar desde el club, lo que quiere el club como entrenador, y por eso creo que Álvaro Cervera lo pongo en descartados por eso mismo, porque creo que es un entrenador que no casa con ese perfil que busca el club, a pesar de que a mí me gustaría, pues no me desagradaría la opción de Álvaro Cervera. Creo que es una opción interesante, pero creo que el club no cuenta con él. Por otro lado, Paco López, Vicente Moreno, dos de los nombres que han salido recientemente en estas últimas semanas. ¿Por qué lo pongo en descartados? Primero que nada, Vicente Moreno, que era el favorito, entre comillas, de la Secretaría Deportiva del Club Deportivo Tenerife, pues parece ser que lo tiene prácticamente hecho con el Granada desde hace ya varios días. Por tanto, lo colocamos en descartados porque ya tiene ese acuerdo con el conjunto nazarí de cara a la próxima temporada. Proyecto muy interesante el de Granada, proyecto recién descendido, con dinero, veremos qué jugadores se acaban quedando y evidentemente pues hay que entender que Vicente Moreno vea la opción de Granada como la más factible. Creo que Granada ha ido pues a asegurar, un entrenador que lleva ya muchos ascensos. Hemos recordado ya en directo el catálogo de temporadas que tiene Vicente Moreno en su haber: 4 ascensos, 2 playoffs de ascenso. Para mí un entrenador muy completo para la segunda división, pero que finalmente ha decidido poner rumbo al conjunto nazarí. Por otro lado, Paco López. ¿Por qué pongo a Paco López en descartados? Porque a mí me llega de que Paco López está esperando una oferta de primera división y que no escucharía de momento ofertas de segunda. Por tanto, lo coloco en esta terna de entrenadores descartados, y ya ha empezado a sonar rumores por ahí de que los Osasuna estaría interesado en incorporarle de cara a la próxima temporada, debido a que Yago Barrasate ha puesto punto y final a su andadura como entrenador del conjunto rojillo, y Paco López es uno de los entrenadores que tiene el Osasuna en mente, junto con Luis García Plaza y junto con Javier Aguirre, así que lo colocamos en descartados debido a que, bueno, pues la idea de Paco López pues es otra. Vamos con los imposibles. Aquí tenemos a los imposibles. Por un lado Pacheta, por otro lado Rubí, Francisco y Rubén Alves. Nuevamente vamos por partes. Empezamos con Pacheta. Evidentemente viene a entrenar al Villarreal, viene de hacer grandes años en el Valladolid consiguiendo ascender a primera división. Es un entrenador que por caché es muy complicado, por no decir imposible, a pesar de la buena relación que tiene con directivos del conjunto blanquiazul, que llegue al banquillo del Club Deportivo Tenerife, evidentemente. Por otro lado, Rubí,
más de lo mismo. Es un entrenador que lleva ya varios meses sin entrenar, está esperando pues la oferta perfecta para que pueda volver a los banquillos, sabe que después de esos proyectos que no han salido del todo bien, el banquillo que coja tiene que ser un banquillo en el que él esté convencido de que pueden salir las cosas muy bien, porque se la puede jugar, tiene mucho caché, tiene mucho prestigio, hay muchos equipos que han estado muy interesados en él en estos últimos meses. De hecho, el Almería en primera división, antes de contratar a Pepe Mel, estaba interesado en él descartó esta opción, así que yo creo que está esperando una oferta interesante y creo que la del Club Deportivo Tenerife no entra dentro de sus opciones, por eso lo pongo en imposible. Por otro lado, Francisco, un entrenador que creo que puede ser interesante, que creo que ha hecho grandes años en el Rayo, creo que, bueno, venía a sustituir a un entrenador como Andoni Iraola, que había hecho un trabajo fenomenal en el conjunto de Vallecas. Y lo pongo en imposible porque creo que estará, yo creo que pendiente quizás ofertas del extranjero que le puedan ofrecer pues una gran cantidad económica, intentando pues también ver cómo se mueven esos banquillos de primera división e incluso pues banquillos importantes de segunda. Lo veo pues un poco complicado que Francisco llegue al banquillo blanquiazul. Por otro lado tenemos a Rubén Alves, que yo creo que es el favorito de muchos, el favorito de mucha gente que sabe de segunda división, sabe que es un pedazo de entrenador, joven, 39 años, que hizo un gran trabajo con el Albacete, a pesar de que esta temporada, fue cesado por los malos resultados, pero creo que las sensaciones con el Albacete no eran para nada malas, era un equipo que las cosas no le han salido bien, que evidentemente después de la gran temporada pues le limpiaron toda la plantilla y así es muy complicado trabajar y hacer un buen año. En el Lugo también, con un equipo muy limitado, pues consiguió hacer grandes números. Y ahí está la evidencia de que se fue del Lugo y acabó descendiendo el conjunto gallego, pero todo hace indicar que Rubén Alves pues puede poner rumbo a la vez en primera división. Así que estos 4 nombres son pues los teóricos imposibles. Vamos con otro nombre imposible que no me cabía aquí en la imagen, pero que también vamos a hablar. Tenemos a Sergio González, entrenador del Cádiz. ¿Por qué lo pongo en imposible? Porque creo que su trabajo en el Cádiz ha sido para mí notable. Es cierto que esta temporada fue cesado, que la situación del Cádiz es bastante delicada, pero lo que ha conseguido Sergio González con el Cádiz estas temporadas ha sido milagroso. Una plantilla limitada para competir en primera división. También con el Valladolid hizo grandes números, hizo grandes campañas y creo que tiene una reputación importante. Creo que también necesitará respirar un poco después de ese año intenso en el conjunto gaditano. Pero yo creo que es un entrenador que estará esperando esa oferta de equipos de tabla media-baja de primera división e incluso también, lo dicho, proyectos interesantes en primera división. Creo que el Tenerife es muy complicado que convenza a este tipo de entrenadores que tienen pues últimas experiencias buenas, con mucho caché, seguramente con grandes ofertas del extranjero, pues es muy complicado competir ante estas ofertas. Dicho esto, que yo los coloque en imposibles no significa que ninguno de estos nombres puedan acabar viniendo. Evidentemente el fútbol es caprichoso y puede venir cualquiera de los nombres que nombremos en el día de hoy. Pero teniendo en cuenta mis sensaciones, la poca información que tengo y lo dicho, las sensaciones que me dan, pues los coloco en esta terna de imposibles. Vamos con los posibles. Y tenemos aquí la lista de posibles entrenadores, teniendo en cuenta el mercado libre de entrenadores en este momento a 24 de abril de 2024. Tenemos a Fran Escribá por un lado, a Víctor Sánchez del Amo, a David Gallego y a Javi Calleja. Empezamos por Fran Escribá, entrenador con muchísima experiencia en el fútbol español, que era el indicado para comandar el proyecto del Zaragoza esta temporada de la mano de Juan Carlos Cordero. Empezó muy bien, recordemos que el Zaragoza hizo un arranque espectacular de segunda división, pero en una racha negativa no pudo revertir la situación y finalmente fue cesado. Lo pongo en la terna de posibles debido a que, teniendo en cuenta las opciones que hay, pues me parece de las más realistas. ¿Qué pasa? No sé si el Club Deportivo Tenerife, teniendo en cuenta este último año con el Zaragoza, pues los tendrá en lista. No lo sé, pero teniendo en cuenta las opciones que hay, lo pongo en esta opción de posible. Tenemos por ahí también a Víctor Sánchez del Amo, entrenador que esta temporada comandaba el proyecto del Cartagena, no le fue para nada bien. De hecho fue cesado a principio de temporada, tampoco le fue muy bien en el Málaga, tampoco le fue bien en el Betis, sus últimos proyectos no fueron del todo fructíferos, pero bueno, es una de las opciones que hay y creo que puede ser interesante teniendo en cuenta esas buenas temporadas que tuvo en el Deportivo, por ejemplo. Y quiero aclarar una cosa, los nombres que han sonado, evidentemente, tú dirás, yo me conozco a los míos. Es que vaya mierda, porque vienen de un equipo que tal, que no lo hizo bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues evidentemente, señores, los entrenadores que suenen para el Club Deportivo Tenerife son entrenadores, a lo mejor con un cierto caché, pero que en los últimos años pues no han tenido
esa capacidad de salir adelante en sus proyectos, porque si hubieran salido bien sus proyectos, pues no sonarían para el Club Deportivo Tenerife, sonarían para equipos pues de primera división, equipos importantes entre comillas de segunda división. Pues hay que tener en cuenta eso, porque suena Vicente Moreno y mucha gente dice, no, es que Vicente Moreno no le fue bien en el Almería y tampoco le fue bien en Qatar. Bueno, tiene un historial que le avalan 4 ascensos, 2 playoffs de ascenso. Quiero decir, no va a venir un entrenador que su último proyecto ha sido exitoso, evidentemente. De hecho, hasta Pacheta, por ejemplo, si viene Pacheta dirán, no, es que en el Villarreal le fue mal, en el Valladolid salió mal. A ver, hay que tener en cuenta que somos el Tenerife y que muchos de los entrenadores, pues, que acaben sonando, pues eso, que son entrenadores que en sus últimos años no han tenido esa fortuna en ese proyecto. Tenemos por otro lado a David Gallego, entrenador cantera que se formó en la cantera del Español, que cogió al primer equipo del Español, no le fue del todo muy bien, finalmente se fue al Sporting, donde lo tuvo prácticamente todo el año en playoffs de ascenso a primera división hace 3 temporadas y que acabó saliendo en la última jornada, pero su trabajo en Gijón fue bastante bueno. Y en la Ponferradina no le fue del todo bien, no fue un proyecto fructífero el de David Gallego y recientemente estuvo entrenando en Chipre, donde hizo buenos números, pero que no se acabó adaptando a la liga chipriota, así que es una de las opciones que están encima de la mesa. La de David Gallego. Tenemos por otro lado, para mí, una de las opciones más interesantes teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, que es la de Javi Calleja, recientemente destituido como entrenador del Levante, estuvo también en el Villarreal, experiencia en primera y en segunda división, y a mí la verdad que no me desagrada la opción de Javi Calleja. Lo dicho, en el Levante esta temporada, teniendo en cuenta las limitaciones que tuvo el Levante en el mercado, es cierto que tiene un equipazo, pues los números no son del todo buenos, pero ahí está el Levante compitiendo por estar en ascenso, en playoffs de ascenso, y creo que la opción de Javi Calleja pues, puede ser una de las más interesantes. Estas son las 4 opciones. Vamos a hablar de otra opción que la veo opción exótica entre comillas, porque es un entrenador que no ha entrenado en segunda división, pero que está libre, es español y también entra dentro de los entrenadores posibles. Estamos hablando de Albert Capellas, entrenador de la cantera del Barça, que ha estado de segundo entrenador de Thomas Tuchel en el Borussia Dortmund, que ha estado también de segundo entrenador en el Maccabi de Tel Aviv, en el Brøndby, en el Vitesse, coordinador de la cantera del FC Barcelona, también entrenador de la Sub-21 de Dinamarca y recientemente entrenador del Midtjylland de la liga danesa. También fue entrenador interino hace 2 temporadas del Barça B, experiencia en la cantera del FC Barcelona, entrenador con experiencia en el trato de jugadores jóvenes. Puede ser una opción interesante. No digo que el Tenerife haya negociado con Albert Capellas, digo que es una de las opciones que hay teniendo en cuenta los entrenadores libres. Y bueno, entrenador diferente, entrenador que no ha entrenado en segunda división, que quizás es más entrenador de gente joven, de cantera, que de proyectos para subir a primera división, pero que está encima de la mesa y que bueno, que es una de las opciones interesantes que hay. Pero repito, dudo mucho que el Tenerife se interese en esta opción. Pues señores, estas son todas las opciones que hay en el mercado a día de hoy. Me he dejado atrás nombres como por ejemplo Julen Lopetegui, que evidentemente Julen Lopetegui no va a venir al Tenerife, o Albert Celades, no creo que se interesen en Albert Celades, o por ejemplo Pep Lluís Martí. Dudo mucho que, teniendo en cuenta la idea que tiene el Club Deportivo Tenerife, incorpore por ejemplo al exentrenador blanquiazul como Pep Lluís Martí. Hay diferentes opciones que no he metido en el vídeo porque las veo, lo dicho, poco probables, incluso no sé ni dónde meterlas, si en los imposibles, descartados o posibles, porque no las veo. Pero estas son las opciones que hay a día de hoy. Mucho más no lo sé. Dicho esto, no quiere decir que los que nombro imposibles acaben llegando o los que nombre descartados acaben llegando. Es un poco la situación a día 24 de abril. Actualizaré constantemente, a lo mejor cada 2 semanas, cómo está la situación del entrenador. Lo que comentaba antes, a lo mejor el Club Deportivo Tenerife tiene la idea de incorporar un entrenador con contrato, pero que no podemos tener, no sabemos, porque actualmente quedan todavía 6 jornadas para que acabe la segunda división e incluso la primera división. Quién sabe, un posible Pepe Mel, que lo veo poco probable que el Tenerife fiche a Pepe Mel. Poned en los comentarios cuál es vuestro entrenador favorito, qué os ha parecido el vídeo. Les quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo de Espacio Blanquiazul.